Hola, pues en la clase de hoy vamos a abordar el cambio de base y lo vamos a hacer viéndolo como una aplicación lineal. Entonces vamos a empezar por suponer pues, una aplicación que nos transformara un vector de Rn en el mismo y vamos a pensar cómo sería. ¿Vale? Entonces, ¿cómo sería esta aplicación que nos transforma? Vaya. Un vector de un espacio Rn en el mismo. Pues sería una f de Rn a Rn que le damos el vector x en la base en la que estemos trabajando, digamos la base u1, u-n, y nos devuelve su imagen, donde su imagen es el mismo vector x escrito en la misma base, u1, u-n. Al ser una aplicación lineal, pues esto será como siempre la matriz de la aplicación lineal A por el vector que le damos a f, A por x, ¿vale? Formalmente. Pero más allá de esto, ¿cómo sería el sistema de ecuaciones de nuestra aplicación lineal? Que cuando le damos el vector x igual a x1, x2, xn, nos devuelve el mismo vector, x1, x2, xn. Pues sería primera componente del vector imagen y su 1 igual a la primera componente del vector origen, que como es el mismo, pues la i sub 1 sería la propia componente x sub 1. La i sub 2, x2 e i sub n igual a xn. En definitiva, lo que estoy haciendo es darle a f el vector xn y él me devuelve el vector i1, i2 y n, donde i1, i2 y n es x1, x2, xn, el mismo vector, escrito en la misma base en la que estemos trabajando. Bueno, si miráis el sistema este, ya os dais cuenta de que efectivamente esta aplicación que nos transforma un vector en el mismo es en realidad una aplicación lineal, porque la primera componente i sub 1 es combinación lineal de x1, x2, xn, la segunda componente i sub 2 es la segunda componente del vector origen, que es 0 veces x1 más 1 vez x2 más 0 veces las otras, y así sucesivamente. Mirando el sistema de ecuaciones lineales, pues si lo ponemos en forma matricial, nos quedaría así. 1, 0, bueno, todos ceros, salvo el 1 en la diagonal principal. Por x1, xn, para obtener otra vez x1, xn. Esta es nuestra matriz A, esto es el vector que yo le doy a f, x, y esto es la imagen, que es el propio vector x. Es obvio que esta matriz A no es otra cosa que la matriz identidad, y su n la representamos. Y claro, al multiplicar la identidad por x me devuelve otra vez el mismo vector x. ¿Cuáles serían las columnas de esta matriz A? Las columnas de esta matriz A, como ya sabéis, voy a ponerlo en otro color. ¿Esto qué sería? Lo que os he puesto en amarillo. Pues sería la imagen del vector u1. Y la imagen del vector u1, como esta aplicación me devuelve el mismo vector que yo le doy, es en realidad el propio vector u1. ¿Vale? Si lo escribo, pues no es otra cosa que el 1, 0, 0, puesto que el vector u1 escrito en la base B es una vez el u1 más 0 veces el u2, etc. ¿Vale? Y así con el resto de columnas. Para la última columna de la matriz identidad, es decir, de nuestra matriz A,
pues lo que tenemos es, según vimos en la clase del otro día, la imagen del vector, del último vector de la base inicial. Es decir, la imagen de U sub n. Pero como esta aplicación me devuelve el mismo vector que le doy, la f de U sub n no es otra cosa que U sub n. Es decir, 0, 0, 1 en la base B. Porque U sub n en la base B se escribe 0, 0, 1. Esto lo comenté el otro día. Bueno, pues una observación más sobre esto. Fijaros que la matriz identidad, que no es otra cosa que los vectores U sub 1, U sub 2, U sub n, escritos en la base B, esas son sus columnas, puesto que esto es U sub 1 y esto es U sub n, pues obviamente la matriz A, no solamente, que es en este caso, podemos ponerlo, la matriz identidad no solamente es una matriz cuadrada de orden n, sino que además podemos estar seguros de que el rango de esta matriz es n. ¿Por qué lo sé? Pues porque los vectores U sub 1, U sub 2, U sub n son los que forman la base B y son linealmente independientes, entonces el rango de A necesariamente es n. Y esto significa que vamos a tener matriz inversa, que en este caso que estamos viendo, un poco como para iniciar el cambio de base, pues la inversa de la identidad sería en realidad la propia identidad. Pero bueno, lo importante es que nos demos cuenta de que siempre vamos a tener la matriz inversa, con la interpretación correspondiente, que sería darle la vuelta a lo que os he dicho. Bueno, pues lo fundamental de aquí es esto que os he puesto en amarillo, donde en realidad ya podemos ver que la particularidad de la aplicación lineal que nos cambia de una base a otra es el hecho de que las columnas de la matriz de la aplicación lineal son justamente los vectores de la base inicial escritos en la base de llegada, ¿vale? Que como en este caso es la misma, pues claro, resulta ser eso, f de U sub 1 igual a U sub 1, 1, 0, 0 en la base B. Pero esto ya nos permite un poco, pues, preguntarnos por la situación en la que si en lugar de f devolvernos x en la misma base B, donde lo he planteado hasta ahora, nos lo devolviera en una base distinta. Entonces, ¿cómo sería entonces esta aplicación lineal? Es decir, ¿cómo sería su matriz A? ¿Cómo serían las coordenadas nuevas del vector x en la base nueva en función de las antiguas? ¿Vale? ¿Cómo sería esta aplicación lineal? Pues vamos a escribirlo. ¿Vale? Entonces, esto sería una aplicación lineal que iría de Rn a Rn. Tengo una base inicial formada por los vectores U sub 1, U sub n. Y una base final, B sub 2, formada por los vectores U'1, U'2, U'n. Son vectores distintos, ¿vale? Ahora no es la misma como en el caso de antes, sino que son distintos. Esta f yo le voy a dar el vector x, x1, x2, xn, y me va a devolver su imagen, como siempre. Y la imagen del vector x es el propio vector x. Lo que pasa es que al escribirlo en la base B2 va a tener unas coordenadas, una matrícula, como os decía ya hace algunos vídeos, distintas. Voy a llamarle x'. Pero al ser una aplicación lineal, obviamente, esto será siempre el resultado de multiplicar la matriz que identifica esta aplicación lineal concreta, la que sea, ahora lo veremos, por las coordenadas que yo le doy a f. Entonces, ¿qué es lo que pasaría aquí? Pues según hemos visto y según podemos deducir, nosotros sabemos que U sub 1, el primer vector de la base inicial, se escribe como 1, 0, 0 en la propia base de partida. Y f lo que va a hacer es devolvernos la imagen de este vector, pero en la base B sub 2.
f de u1 es el propio vector u1, pero escrito en la nueva base. Vamos a llamarle u'1. Y así con todos los vectores de la base inicial. Cuando se lo dé a f, f me devuelve el mismo vector, pero escrito en la base nueva, en la base B2. Y esto, ¿vale?, serían las columnas de la matriz A, la que es responsable de encontrarme las nuevas coordenadas x' del vector x. Si lo fundamental aquí es que os deis cuenta de que si nosotros disponemos ya de esto que os he puesto aquí, que son las coordenadas de los vectores de la base B2, es decir, la base de llegada, las coordenadas de los vectores u1, pero escritos en la base nueva, la base de llegada, u'1, u'2, u'n, automáticamente vamos a tener identificada la matriz A. Y al tener identificada la matriz A, pues tenemos identificada la aplicación lineal y habremos resuelto nuestro problema, ¿vale? Entonces, así lo repito. Digamos que el único requisito para poder cambiar de base es conocer las coordenadas de los vectores de la base antigua, la base B1, escritos en la base B2. Porque estos van a formar las columnas de la matriz A, y conocida la matriz A, pues tengo la aplicación lineal que me va a permitir encontrar las nuevas coordenadas de x, ¿vale? Entonces, por hacerlo así, sí, esta matriz A, bueno, os lo dejo en verde porque es importante, va a estar formada por una serie de columnas, como siempre, y estas columnas, que son las imágenes de los vectores de la base inicial escritos en la base de llegada, en el caso particular de un cambio de base, ¿vale?, pues son los propios vectores u1, u2 y u', pero escritos en la base de llegada, porque esa es la condición de la f, ¿vale? Entonces, en el momento en que tengamos u'1, u'2, u'n, coordenadas de los vectores de la base antigua escritas en la nueva, tenemos la matriz A y tenemos resuelto el problema. Entonces, imaginaros que las conocemos. U'1, pues podría ser, por ejemplo, a su 1, 1, a su 2, 1, a su n1. Estas son las coordenadas del vector u1 en la base, lo pongo así, b2. U'n son las coordenadas del vector u', pero en la base nueva. A1n, A2n, ANN. Entonces tendríamos, vengo aquí, que las coordenadas nuevas, x' es igual a la matriz A por las coordenadas antiguas, que en mi caso A es A11, A21, AN1, así, y U'n, A1n, A2n, ANN, ¿vale? Entonces, lo remarco. U'1, U'n. U'1, repito, son las coordenadas del vector u1 de la base b1, pero escritas en la base b2. U'n es el vector u1, pero escrito
no en la propia base B1 de la que forma parte, sino en la nueva base a la que me estoy cambiando, B2. Conocido esta matriz A, es decir, conocidas las coordenadas de U1, U2, U n en la base nueva B2, pues todo queda muy fácil, como vais a ver. Voy a ponerlo en otro color. Tenemos que x' es igual a por x. Es decir, a por x es a sub 1, 1, a 2, 1, a n1, a 1, 1, a 2n, perdón, a 1n, a 2n, a nn, por x, que es x1, x2, xn, para obtener x'1, x'2, x'n. Si desarrolléis ahora esto mediante el correspondiente sistema de ecuaciones lineal por filas, ¿vale? Pues os quedará esto, que x'1 es igual a sub 1, 1 por x1 más a sub 1n por xn, así con todos. X'n, voy a la última fila directamente, es a n1 x1 más a n2 x2 más a nn xn. Y esto que tenéis aquí, pues es justamente el sistema de ecuaciones lineal que caracteriza el cambio de base, donde podéis ver que x'1, x'2, x'n, las nuevas coordenadas del vector x en la nueva base, son una combinación lineal de las coordenadas del vector x en la base antigua, que eran x1, x2, xn. ¿Vale? Entonces, en resumen, no sé, espero que os haya quedado más o menos claro. De todas maneras, luego lo vemos con un ejemplo, pero en resumen, un poco, para que quede ya definitivamente claro. Vamos a ponerlo aquí. Resumen. Yo estoy en una base B1 y lo que quiero hacer es cambiarme a una base nueva B2. Tengo un vector X que conozco sus coordenadas en la base 1 y lo que quiero obtener es sus coordenadas X' en la nueva base B2. Como esto es una aplicación lineal, lo que tengo que hacer es multiplicar la matriz de antes A por las coordenadas antiguas, que son X, ¿vale? Esto era lo que antes poníamos Y igual a por X, pues ahora Y es X', porque es el propio vector X en la base nueva. Entonces, no voy a, para hacerlo todavía más claro, pues no voy a utilizar la matriz A, no la voy a llamar matriz A cuando esté cambiando de base, sino que directamente la voy a llamar P, B1, B2. Esta matriz A es la responsable, que os he puesto aquí, ¿vale?, de llevarme de la base B1 a la base B2. Y entonces, en lugar de poner P, la voy a llamar PB1, B2. ¿Y qué hay dentro de PB1, B2? Pues PB1, B2 tiene por columnas los vectores. Sus columnas son los vectores de la base B1 en términos de la nueva base a la que me estoy cambiando, B2. Conocidos estos, no se necesita nada más, ¿vale? Entonces, PB1, B2 es una matriz donde tengo como columnas
el primer vector de la base B1, vamos a ponerlo aquí si queréis, U1, UN, U1, U2, U-N, pero escritos no en la propia base B1, que serían 1, 0, 0, 0, 1, 0, etc., sino escritos en la base B2, es decir, primas. ¿Vale? Entonces, la base B2 pues será otra base, V1, V2, Vn, la que sea. Entonces yo lo que necesito conocer son las coordenadas de U1, U2, U-N en la base B2, es decir, como combinación lineal de V1, V2, Vn. ¿Vale? Estos son columnas. Así que para cambiarme de la base B1 a B2, lo único que necesito es la matriz PB1, B2. Y la matriz PB1, B2 tiene por columnas los vectores de la base B1 escritos en la base B2. Ya está, esto es todo. ¿Alguna observación que os haré en relación con esto? Que yo creo que un poco lo había comentado, pero vuelvo sobre ello. ¿Vale? Fijaros que P, B1, B2 es una matriz cuadrada de orden n. Sabemos también, además, que su rango, al estar formada por los vectores U1, U2, U-N, que son una base, pues necesariamente será de n, porque todos son linealmente independientes. Y eso me da igual dónde escriban los vectores U1, U2, U-N. Si en la base B1, en la base B2, en la base B3 o donde sea, siempre van a ser linealmente independientes. Dos vectores, dos flechas que no son proporcionales, escribáis como los escribáis, en cualquier sistema de referencia, nunca van a ser proporcionales, así que siempre serán linealmente independientes, ¿vale? Entonces, el hecho de que el rango sea n significa que el determinante de la matriz PB1, B2 nunca será 0, y además que va a existir la inversa de PB1, B2, que enseguida vamos a ver el significado que tiene. Entonces, si yo, para obtener las coordenadas del vector X, lo único que tengo que hacer es multiplicar la matriz que me lleva de B1 a B2, matriz del cambio de base de B1 a B2 por las coordenadas antiguas del vector X, es decir, hacer esta operación, fijaros que si yo quiero conocer las coordenadas antiguas en función de las nuevas, es decir, X en función de X', lo único que tengo que hacer es esta operación, multiplicar por la inversa de PB1B2 a la izquierda esto es la matriz de identidad, que por X es X, y al final llego a que X es igual a PB1 B2 inversa por X'. Y esto automáticamente tiene la interpretación de matriz que me lleva de B2 a B1, ¿no? Porque si multiplico esta matriz por X' y me dan las coordenadas X, lo que estoy haciendo es ir ahora de la base B2 a la base B1. Pues bien, resulta que la matriz que me lleva de la base B2 a la base B1 es la inversa de la que me llevaba de la base B1 a la B2. ¿Vale? Esta es la idea y esta es un poco la trascendencia de lo que os quería decir, ¿vale? Que la matriz que me lleva de B1 a B2, si la conozco, calculo su inversa y ya tengo la matriz que me lleva de B2 a B1. Bueno, pues vamos a ver esto con un ejemplillo, bueno, con el ejemplillo ese que teníamos pendiente y que lo habíamos resuelto, pero no mediante una ecuación matricial, que era lo que se pedía en el ejercicio ese de repaso, ¿vale? Que habíamos en ese ejercicio, ¿vale? Lo tengo por aquí, partíamos de un vector
x, que era el vector 3, 1. Si yo os pregunto ahora dónde está escrito el vector x, automáticamente vosotros me diríais en la canónica, hombre. ¿Vale? Teníamos una base B, que está formada por los vectores v1, 1, 1 y v2. Bueno, os daréis cuenta de que estoy prescindiendo a veces de poner las rayitas en los vectores, porque se me olvida, pero vamos, creo que no habrá problema en que me entendáis. Y menos 1, 1. ¿Vale? Si yo os pregunto ahora en qué base están escritos los vectores v1 y v2, vosotros me deberéis contestar pues en la canónica. El vector v1 es una vez l1 más una vez l2. El vector v2 es menos e1 más e2. El vector x es 3e1 más 1 e2. ¿Vale? Entonces, cuando yo me planteaba escribir el vector x, encontrar sus coordenadas en la base v1 y v2, pues simplemente tenía que ponerlo como combinación lineal del v1 y del v2. Así lo hacía. Lambda por 1, 1 más mu por menos 1, 1. Y esto me llevaba, pues, bueno, x es, si queréis, x es x1, x2. Bueno, pues, o directamente, en nuestro ejemplo, lo pongo ya. 3, 1, ¿vale? Eso es x. Entonces, esto nos llevaba al siguiente sistema de ecuaciones lineales. Lambda menos mu igual a 3 por la primera componente y por la segunda componente lambda más mu igual a 1. ¿Vale? Esto que veis aquí es un sistema de ecuaciones lineal que se obtiene siempre al expresar x como combinación lineal de los vectores v1 y v2 de la nueva base. Y este sistema de ecuaciones lineal, consecuencia de la combinación lineal anterior, es una aplicación lineal. ¿Vale? Si la ponemos en forma matricial, pues tenemos 1 menos 1, 1, 1 por lambda y por mu igual a 3, 1. ¿Vale? Esto es lo que estamos planteando en forma matricial. Esta es nuestra matriz A, esta es nuestro vector X y este pues es también nuestro vector X, pero 3, 1 es en la canónica y este es en la base B, la habíamos llamado, ¿no? Sí, en la base B. ¿Vale? Entonces, a nada que miréis esto, pues diréis, anda, esto es lo de antes, pero nosotros lo que queremos hallar es lambda y mu, y resulta que esta aplicación lineal, que representa este sistema de ecuaciones lineales, lo que está haciendo es llevarnos de xb a xe. No como yo antes lo decía, que dando conocidas las coordenadas en la canónica, quería obtener lambda y mu, que es mi objetivo. Bueno, ahora que habéis visto esto, diríais, esta A que os he puesto aquí es en realidad P, B, E, ¿vale? Porque voy de B a E. Al multiplicar las coordenadas de X en la base nueva, que son las que no conozco, las incógnitas, por la matriz de la aplicación lineal, me da las nuevas. Justamente en la canónica 3, 1, que sí las conozco. ¿Vale? Así que esta es P, B, E. Pero bueno, con independencia de eso, esto no sería un problema para resolverlo, porque lo único que tenemos que hacer es despejar de aquí lambda y mu, que es nuestro objetivo, y ya está. Y entonces nos queda que lambda mu es igual a la inversa de la matriz A, o si queréis PBE, por 3, 1, que en el fondo es resolver el sistema de ecuaciones lineal anterior, ¿vale? Cuando hacéis esto, pues esto os da la inversa, si la calculáis, os da 1 medio, menos 1 medio, que por 3, 1, nos da
2 y menos 1. Como ya sabíamos, ¿vale? Porque lambda era 2 y mu es igual a menos 1, ¿vale? Entonces, se me ocurre un poco rematar esto de esta forma. ¿Qué sería esto? Esta matriz, ¿vale? Ahora le estoy dando, esto es x en la canónica y esto es x en la base B, en la base B1 y B2. Y esta es la matriz que me está cambiando, ¿de qué base? De esta a esta. Así que esto es P, E, B, que es, como os dije, la inversa de PB. Entonces, ¿qué hay dentro de PEB? ¿Qué es esta primera columna? Esta primera columna son los vectores de la base canónica escritos en la nueva base B. Así que este es el vector E1 escrito en la base B como combinación lineal del V1 y el V2. En concreto, un medio de V1 menos un medio de V2 es el vector 1, 0 de la base canónica. Y esta columna de aquí, ¿qué sería? Pues el vector, ¿vale? Estoy aquí. E sub 2, vector de la base E, segundo vector, segunda columna, el E sub 2 escrito en la base B, como combinación lineal del V1 y el V2. Pues el 0, 1 de la canónica se escribe como un medio de V1 más otro medio de V2. Si sustituís V1 y V2, que los tenéis antes en la canónica, veréis que os da 0, 1. Si sustituís aquí V1 y V2, es decir, a ver si por aquí están al principio, V1, V2, aquí está V1, 1, 1, V2, menos 1, 1. Si me los ponéis aquí, veréis que os da 1, 0 en este caso. ¿Y qué sería? ¿Y qué sería esto de aquí? La primera columna de la matriz PBE. Pues PBE tiene por columna los vectores de la base B escritos en la canónica. Luego, ¿este cuál es? El V1, que escrito en la canónica es 1, 1, claro. ¿Y este de aquí cuál es? El segundo vector de la base B, V2, escrito en la canónica, menos 1, 1, ¿vale? 1, 1 y menos 1, 1. Uno, 1 y menos 1, 1. ¿Lo veis? Bueno, pues puede ser que en estos momentos pues tengáis un cierto lío, pero bueno, tenéis que verlo con calma. Vamos a hacer una cosa ahora que ya sí que se os clarificará del todo, ¿vale? Lo voy a poner así en Malva para que así ya pues os quede totalmente claro. Esto era un poco porque lo conectaréis con lo que hemos hecho antes. Pero ahora lo que voy a haceros es cómo resolvería yo de partida el problema que tenía, ¿vale? Entonces, para no liarlo más, lo voy a poner de nuevas, ¿vale? Tenía una base B, tenía un vector X, que es el vector 3, 1. Si no recuerdo mal, sí, 3, 1. Me dan una base B formada por los vectores V1. Esto es lo esencial, ¿vale? Lo que vamos a ver ahora, y esto es lo que sí tenéis que entender necesariamente y manejaros con ello. El vector V1, que es el 1, 1, y el vector V2, que es el menos 1, 1. Ya sabemos que 3, 1 es en la canónica, 1, 1 es en la canónica y menos 1, 1 es en la canónica. Entonces, yo lo que quiero hacer es cambiarme. Lo que me piden es cuáles son las coordenadas del vector X. Voy a poner en otro color.
las coordenadas del vector X en la base B. Lambda, mu en la base B de abajo, porque en la canónica ya lo sé, son 3, 1, ¿vale? Dicho de otra forma, lo que quiero hacer es cambiarme de la base canónica a la base B. Conozco las coordenadas de X en la canónica, 3, 1, y lo que quiero hallar son las coordenadas X' del vector X, pero en la nueva base B, es decir, como combinación lineal de V1, V2. ¿Y cómo se hace eso? Con la matriz responsable de cambiarme de E a B, por las coordenadas antiguas, ¿vale? Que son 3, 1 y que ya las tengo. Entonces, ponerlo así. En el momento que yo tenga identificada la matriz PEB, multiplico y ya saco las coordenadas nuevas. ¿Qué es lo que pasa con la matriz PEB? La matriz PEB sabemos que tiene por columnas los vectores de la base canónica, E1, E2, escritos en la nueva base B, es decir, en términos de V1, V2. ¿Los tengo? No. Pero fijaros que sí que tengo los vectores de la base B, 1, 1 y menos 1, 1, escritos en la canónica. Es decir, podría conocer la matriz PBE, cuyas columnas son 1, 1, vector V1 en la canónica y vector V2 menos 1, 1 en la canónica. Como yo sé que PEB es PBE menos 1, lo único que tengo que hacer es calcular la inversa de esta matriz, ponerla aquí y ya está. 1, 1, menos 1, 1, inversa por 3, 1, y cuando hagáis esto, pues os dará lambda igual a, por aquí andará, 2 y menos 1. ¿Vale? Entonces, esto es lo importante. Ya hemos entendido un poco cómo va esto, y una vez que hemos entendido cómo va esto, funcionamos ya de esta manera, que es muy sencilla. Y todo se ha quedado en este cuadro naranja que os he indicado, ¿vale? No queréis pasar de E a B, pues necesitáis la matriz PEB, cuyas columnas son los vectores de la base E, la canónica, escritos en la base nueva, B. Como no la tengo, pero sí tengo la inversa, pues calculo su inversa y así la tengo. Esta, concretamente, al calcular la inversa, que la tenemos calculada de antes, pues sería la PEB esta. Aquí sí, la PEB esta que no teníamos, ¿vale? Esta. Está calculada de antes, pero por no liarlo más, pues ya está. Bueno, pues una propiedad así interesante, y os dejo un ejercicio para que hagáis, ¿vale? Propiedad. Además de la que hemos visto, de que de B sub 1 a B sub 2 es la inversa de la que me lleva de B2 a B1, pues es interesante también que conozcáis esta, ¿vale? Imaginaros que me quiero cambiar de la base B sub 1 a la base B sub 2 y luego a otra base, B sub 3. Con las cosas que sabemos decimos, pues nada más fácil. Lo único que necesitas son estas matrices. PB2, B3. ¿Vale? Si mi vector aquí en la base B1 se escribe X, en la base B2 X' y en la base B3 X segunda, ¿vale? Pues nosotros sabemos que X' será PB1, B2 por X. Sabemos que X segunda sería PB2, B3 por X'. La cuestión que me planteo ahora es cómo pasar directamente de aquí a aquí, de B1 a B3, ¿vale?
Para eso diréis, pues para eso necesitas PB1, B3, correcto. Pues vamos a ver cómo sería, cómo puedo hallarla en función de las anteriores, de PB1, B2 y PB2, B3. ¿Vale? Lo único que tengo que hacer aquí es sustituir X segunda es, estoy aquí, PB2, B3 por X', pero como X' es, lo tengo aquí arriba, PB1, B2 por X, pues tengo que X segunda es PB2, B3, PB1, B2 por X. Y automáticamente el producto de estas dos matrices no puede ser otra cosa nada más que PB1, B3 por X. Como si hubiera ido directamente desde PB1, desde B1 a B3. ¿Vale? Entonces, el resumen de esto es que la matriz de cambio de la base B1 a B3 es el producto de las matrices de cambio de base intermedias, pero en sentido inverso, empezando por la última hacia atrás. ¿Vale? Lo pongo en otro color y así pues queda claro. Entonces, esto nos permite resolver situaciones muy típicas donde yo quiero cambiarme de una base B1 a una base B2, donde los vectores de la base B1 están escritos en la canónica y los vectores de la base B2 también. Entonces, por ejemplo, la base B1 pues tiene R2, el vector 1, 1 y el 3, 1 en la canónica. Y la base B2, la nueva a la que me cambio, pues el vector 5, menos 1 y 6, 2, ambos en la canónica, ¿vale? Me estoy cambiando de una base escrita en la canónica a otra base nueva escrita también en la canónica. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues necesito PB1, B2, es decir, necesito los vectores de la base B1 escritos en la base B2, que no los tengo en la canónica. Entonces, ¿cómo hago para poder obtener PB1, B2? Me dan el vector X como combinación lineal de los vectores de la base B1 y me lo piden como combinación lineal de los vectores de la base B2. ¿Vale? Entonces, ¿cómo resuelvo este problema? Pues muy fácil. Os tenéis que inventar una paradita en la canónica. ¿Vale? Y con las cosas que hemos visto, pues vosotros sabéis que para ir de B1 a la canónica necesitaríais los vectores de la base B1 en la canónica. Para ir de la canónica a la base B2 necesitaríais los vectores de la canónica escritos en la base B2, que no los tenéis, pero recordad que sí tenemos los vectores de la base B2 escritos en la canónica, es decir, tenemos esta. Calculamos su inversa y esa es la que necesitamos. Y ahora para pasar de aquí a aquí directamente, de B1 a B2, como sabéis que es el producto de las matrices intermedias de adelante hacia atrás, pues tendríais que PB1, esto me ha quedado muy grande, PB1, B2 sería igual a P, E, B2 por P, B1, E. PB2 no lo tenemos, pero sí tenemos PB2E, que son los vectores de la base nueva, B2 en la canónica. Calculo su inversa y esa es la que necesitamos. Y ahora multiplico por PB1, que sí que la tenemos, ¿vale? Entonces, llegaríamos a que
el vector X escrito en la base B sub 2, pues sería P B2E menos 1 por P B sub 1E por X en la base B1. Esto es P B1 B2, ¿vale? Entonces, es simplemente aplicar lo que hemos visto antes. Esta situación se da muchas veces en la realidad porque cambiamos de una base que no es la canónica, pero sí está escrita en la canónica, a una nueva base que no es la canónica, pero sí está escrita en la canónica. Entonces, la manera de proceder es esta. Os dejo un ejercicio que lo resuelvo yo en el próximo vídeo para que vayáis pensando. Si os sale, pues es que habéis entendido todo sin mayores problemas. Entonces, ejercicio. Dadas las bases, os voy a pedir varias cosas. B igual a U sub 1, U sub 2. B', bueno, no pongo las rayitas para no perder tiempo. V1, V2. Dadas las bases de R2, no necesito deciroslo. Donde con U sub 1 igual a 1, 2. U sub 2 igual a 4, 3. V1 igual a menos 1, 1. Y V2 igual a 2, 3. Como veis, están escritos en la canónica, no necesito deciros eso. Se pide A, coordenadas de el vector W dos, 3 en las bases B y B'. W 2, 3 está escrito, si no os digo nada, en la canónica. Es 2 veces E sub 1 más 3 veces E sub 2. B, dado X, igual a U sub 1 menos 2 U sub 2. Hallar sus coordenadas en la base B'. C, dado Y, igual a menos 2, 1 en la base B'. Hallar sus coordenadas en la base B y en la base canónica. Y por último, escribir PB', y PB', bueno, y escribir también dar las coordenadas de V2 en la base B y de U sub 1 en la base D'. ¿Vale? Si os sale esto, pues yo creo que habéis entendido perfectamente todo lo que hemos visto. Así que aquí lo dejamos.